a este encuentro síncrono, que es nuestro primer encuentro en la materia de negocios internacionales perteneciente a la maestría en ciencias políticas. Mi nombre es Luis Belloso y seré su facilitador en el desarrollo del seminario, que lo vamos a ejecutar en 5 sesiones, de las cuales 3 son síncronas y 2 son asíncronas, perdón. En el portal se encuentra ya cargada la planificación de actividades, el cronograma de actividades, el contenido programático, así como el desarrollo de la primera evaluación. Es una materia corta, pero muy nutritiva, nutritiva en el sentido de que nos va a brindar todas las perspectivas que nosotros como profesionales de la República y seres actuantes en la sociedad debemos conocer en relación a lo que es el desarrollo de los negocios internacionales, donde vamos a tratar temas como los tratados y los acuerdos, entre otros elementos. Soy Luis Belloso, como les comenté previamente, docente ya en mi segundo periodo en la institución y pues, docente en otras universidades en el estado Zulia, donde vivo, específicamente en la experimental Rafael Mario Baral y en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. A continuación, el desarrollo de la materia. Ok, ¿cuál va a ser nuestro objetivo o cuál es el objetivo que la institución determinó como conducente al fortalecimiento del desarrollo del conocimiento? Al de culminar el seminario de negocios internacionales, los participantes deberán desarrollar los conocimientos de los modelos teóricos, métodos de orden estratégico y las habilidades de incursionar en los procesos de negociación para el óptimo desempeño e interacción entre los diversos actores que participan de manera directa en la comunidad internacional. Entonces, allí vamos rescatando ciertos elementos claves que lo que son modelos teóricos. ¿Por qué? Porque para desarrollar todos estos acuerdos internacionales, todos estos tratados, necesitamos documentarnos, necesitamos basarnos en la teoría fundamentada para generar productos, en este caso convenios, orientados a fortalecer los procesos y las alianzas. Entonces, allí vamos a fortalecer nuestro basamento teórico, vamos a discutir sobre todos los elementos que engloban todos estos tratados internacionales y cómo vamos a nosotros a incorporar los mismos en el desarrollo de la sociedad. Para ello, entonces, vamos a dividir la materia, el seminario, en 5 unidades. La unidad número 1, donde vamos a tratar todo lo relacionado a los tratados internacionales. A pesar de que es un tema muy amplio, vamos a visualizar, a discutir los principales puntos bajo los cuales se desarrollan los tratados internacionales. En la segunda unidad vamos a hablar sobre la negociación, un mundo muy dinámico, un mundo muy complejo, pero que vamos a determinar los principales elementos que nos van a ayudar a convertirnos en negociadores. Previa a la negociación, vamos entonces a determinar las áreas y los elementos para resolución de conflictos. Allí vamos a establecer un match entre la unidad número 2 y la unidad número 3, donde vamos a hablar de negociación, pero negociación orientada aquí a generar soluciones ante los conflictos. Y como cuarta unidad vamos a tener negociación y toma de decisiones con base a los tratados internacionales. Allí vamos ampliar ese compás y vamos a trabajar con los diversos tratados internacionales que Venezuela tiene firmado en los actuales momentos con las diversas entidades de diversos países. Una materia compleja, pero a la vez dinámica, una materia apasionante que nos va a nutrir de conocimiento e inclusive ampliar lo que ya poseemos para el desarrollo de toda nuestra formación como maestrantes. A continuación, entonces, comenzamos con el tema número 1, que son los tratados internacionales. Pero quiero iniciar con un pensamiento de Jeffrey Sachs, donde nos menciona que la revolución en la sociedad crea desafíos y oportunidades para los países, organizaciones e instituciones. Ante esos desafíos, los tratados internacionales se convierten en un elemento clave para desarrollar potencialidades en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo financiero, en diversos órdenes de la vida, que debe ser una prioridad del Estado. Como tal, la prioridad debe ser el desarrollo de la sociedad con los seres que interactuamos dentro de ella, es decir, con los connacionales. La firma, el desarrollo de estos tratados nos van a ayudar a evolucionar como sociedad
a evolucionar como personas, a generar acuerdos, a incrementar nuestros procesos de comercialización, a ampliarnos hacia otros horizontes y a desarrollar ventajas competitivas que ayudarán entonces a fomentar la calidad de vida de nosotros, de la sociedad en actual. Vamos a definir lo que son negocios internacionales y lo que son negocios internacionales según un autor de reciente data, que es Martínez del Valverde, en el 2018 lo define como un tipo de negociación en la que intervienen partes distintas, pertenecientes a diferentes países, con implicaciones transculturales o interculturales. Y allí vemos dos palabras claves que están íntimamente relacionadas. Unas personas prefieren denominarlos transculturales, otras personas prefieren denominarlos interculturales. Los dos tienen la misma connotación. Establecer nexos entre diferentes culturas o establecer acciones que nos ayuden a relacionarnos, a interactuar con diferentes culturas, que intentan el acercamiento de posiciones para conseguir una situación aceptable para ambas, que les permita desarrollar una relación que favorezca sus intereses. Ya sabemos que cuando estamos en presencia de una negociación está el factor negociar para favorecer intereses que convienen a ambas partes, en el caso que sean dos o más, en el acuerdo que se trata. En un proceso de interacción comunicativa en el que dos o más partes intentan resolver un conflicto de intereses, utilizando la discusión y el diálogo. Sin discusión y sin diálogo no hay acuerdo. Es la principal herramienta para negociar, para mantener relaciones sanas, relaciones satisfactorias, descartando la violencia como método de actuación y avanzando hacia un acercamiento gradual mediante concesiones mutuas. No significa perder, significa ganar. Cediendo también ganamos porque ayudamos a desarrollar nexos, compromisos que van en función de fomentar el crecimiento de la sociedad. Se distingue entonces como principales elementos o como principales entes en estos tratados los polos de negociación entre las partes, los objetos de negociación, pretensiones de las partes serían las necesidades en las cuales se van a basar estas negociaciones, propuestas y contrapropuestas, así como las modalidades del acuerdo. Son elementos clave que como personas que vamos a estar presentes en estos acuerdos de negociación, debemos concretar, debemos desarrollar, debemos visualizar y presentarlos en ese momento previo cuando nos estamos sentando a acordar, cuando nos estamos sentando a negociar, cuando nos estamos sentando a pactar. Previo a esto, previo al contenido de esta visualización, que repito, es la que consigue Martínez Valverde en su texto del 2018 y está relacionado con lo que son la negociación internacional. Pero para que esta negociación internacional exista, para que esta negociación internacional se dé, tenemos que concretar ciertos elementos. Y estos elementos vamos a darle énfasis al planteamiento de Arredonda en 2019, quien plantea que la negociación internacional se constituye como un mecanismo esencial de relacionamiento. Estamos hablando ya de mantener, fomentar la solución de controversias entre los seres vivos. La función de la negociación se basa en la visualización de un método de solución de argumentaciones internacionales. Entonces vemos allí como la visualización de Arredondo plantea ya negociar como un método de solución de argumentación, pero con base a qué? A la solución a la generación de soluciones ante las controversias que se presentan. Desde la óptica jurídica, la negociación ha sido definida como una discusión o conversaciones entre los representantes de dos o más sujetos del derecho internacional, diseñada para producir un acuerdo sobre un punto que es de interés mutuo o de interés compartido. Se va incorporando César. Me gustaría, César, que te presentes y nos des tus comentarios en relación a lo que hemos visto sobre lo que son los negocios internacionales, cómo se desarrolla esa negociación internacional, cuál es la visualización de esa negociación internacional y cómo es la discusión de esos elementos de negociación que deben manejar todas las partes que van a suscribir el acto. Bienvenido. Bueno, se desconectó el compañero, pero no importa, vamos a continuar. Los tratados internacionales como ya tema medular o como principal tema de la unidad. Un tratado internacional es un convenio entre dos o más naciones que adquieren un compromiso para cumplir obligaciones. Si se firma el tratado, se pacta el tratado,
Se determina entonces la necesidad que poseen ambas partes de cumplir obligaciones. Lo más usual es que estos tratados se realicen entre naciones, siendo estos regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969. Es decir, que la mayoría o la base para el desarrollo de estos tratados internacionales van a ser en lo que es la Convención de Viena, que a pesar de ser de 1969 mantiene activo el fundamento para el desarrollo de estos tratados. Bienvenido nuevamente al participante. Sin embargo, se puede dar una discusión, una negociación entre una nación, un Estado y un organismo internacional. En este caso, la regulación sigue a cargo sobre el Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales y las negociaciones internacionales. Estos acuerdos, estos tratados, estos actos, se establecen compromisos que en principio facilitan las relaciones bilaterales entre naciones, en lo económico, político, social, cultural y científico, entre otros tantos elementos que se dan presentes en una sociedad. Para que un tratado internacional cumpla con un conjunto de condiciones entre las que se encuentran la capacidad jurídica, la voluntad expresa de las partes involucradas, es decir, que no existe coacción, justificación del tratado en términos de objetivos y causa y cumplimiento del protocolo establecido, negociación, adopción del texto, autenticación, prestación de consentimiento y demás fases que integran la tarea o elementos medulares en la realización del tratado. Es un término que designa los acuerdos jurídicos entre diferentes estados o entre un estado y un organismo internacional. Ahora que está el participante nuevamente, le pregunto, ¿cuál tratado considera que surge o urge, perdón, ampliar o modificar de los cuales mantiene activo Venezuela en los actuales momentos? Los vamos a ir viendo en el contenido, en el desarrollo del seminario, pero hay tratados relativamente nuevos, por ejemplo, los que establece el SAPI, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, donde todavía en Venezuela nos encontramos con una legislación débil en lo que es la regulación de la protección de la propiedad intelectual. En comparación con otros países se encuentra más avanzada la legislación y esos tratados internacionales en lo que es la propiedad de autor, derechos de autor, considero que es un elemento crucial en estos momentos, porque en estos momentos, a través de las diversas plataformas digitales, como por ejemplo la que estamos tratando nosotros, estamos desarrollando los procesos de formación. Estos procesos de formación requieren entonces que el material que se genera dentro de ellos está sujeto a derechos de autor. Para nosotros utilizar este material debe tener la autorización o debemos hacer parte del nombramiento de quién es la propiedad intelectual. Entonces, lo que es propiedad intelectual en los actuales momentos son tratados que se están fortaleciendo, que se están desarrollando, pero como sociedad, como Estado, debemos ir más allá, ser más proactivos y firmar, pactar más tratados que permitan consolidar esta área de actuación para que nuestras investigaciones, nuestras formaciones reúnan todos los requisitos, aparte de lo que ya tienen de forma y forma para cumplir con su desarrollo, pero en relación al contenido, al área medular que se está trabajando en ellos. Los tratados internacionales, según Linares en 1992, los constituye como un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pautadas entre dos o más sujetos del derecho internacional a fin de crear, modificar y extinguir obligaciones y derechos. En palabras de Rousseau, más actualizada la definición, es un acuerdo entre sujetos del derecho de gente destinados a producir determinados efectos jurídicos, mientras que Gutiérrez señala que es una manifestación concordante de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional destinada a producir efectos jurídicos entre las partes y regida por el ordenamiento jurídico internacional. Traigo entonces a colación, presento la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, lo que plantea el artículo 2. El artículo número 2 de esta Convención de Viena establece que para efectos de la Convención se entiende por tratado a un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito, donde entre uno o varios estados y una o varias organizaciones internacionales. Dos,
entre organizaciones internacionales ya conste de acuerdo a un instrumento único para un instrumento único en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Entonces vemos allí el origen de bajo los cuales se desarrollan estos tratados internacionales entre estados o entre estados y organizaciones o y organismos internacionales. Los tratados internacionales es un acuerdo entre partes, sujetos al derecho no internacional, no entre estados e individuos, tendentes a producir efectos jurídicos y cualquiera que sea su denominación, siempre va a prevalecer el hecho jurídico en lo que es su realización o en las causas para determinar su nulidad o su suspensión o terminación. ¿Cómo nacen estos tratados jurídicos? Lo primero que se debe determinar es la celebración del tratado. Para que exista la celebración del tratado debe haber una capacidad de representación del Estado, es decir, el Estado debe nombrar sus representantes quienes en pleno poder de sus facultades se encuentran autorizados para la celebración del acto. Previo a ello, posterior a ello, perdón, entonces se desarrollan dos fases. La primera es la celebración, negociación, adopción y autenticación. Y la segunda, que es la celebración de las formas de manifiesto, alcance y consentimiento. O sea, hasta dónde llegan las funciones de cada uno, hasta dónde llegan las regulaciones y hasta dónde llega el elemento de acción de cada una de las partes. Esto es en la etapa inicial para la celebración del tratado. Posteriormente, entra la segunda parte, que es la entrada en vigor del tratado, donde hay la entrada, donde se desarrolla, perdón, la entrada en vigor como tal, con la aplicación, pero la constante revisión, es decir, la puesta en práctica, ya cuando se firmó el ejecútese del tratado, cuando ya entra en funcionamiento, pero siempre va a existir un efecto de revisión para que estos tratados se puedan desarrollar en forma consona con base al instrumento legal con el cual se pautó, pero también que cumpla su objetivo de fondo y forma en su desarrollo. Posterior a ello, está la reserva de los tratados internacionales, partiendo del principio del concepto de qué es reserva. Y se entiende por reserva la declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o cuando está desarrollando el proceso de adhesión al mismo, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Entonces, para que se dé ese concepto de reserva, debe desarrollarse tres elementos clave. El primer elemento son las condiciones de admisibilidad. ¿Bajo qué condiciones vamos a determinar o a pautar la admisibilidad a ese tratado? ¿Cuáles van a ser las condiciones para la aceptación de las reservas? ¿Y cuáles van a ser los efectos jurídicos que van a regir el desarrollo de ese tratado? Visto entonces esta reserva de los tratados internacionales, se prosigue la observancia. ¿Cómo va a ser monitoreado o cómo va a ser desarrollado este proceso de observancia? Partiendo entonces del principio de pacta sunt servanda, en el cual se debe respetar conforme al principio de buena fe a lo dispuesto en un tratado internacional. O sea que tenemos que respetar lo efectivamente pautado y efectivamente es lo que se va a ejecutar. Va a estar entonces sujeto al derecho internacional y a la observancia por parte de los mediadores, de las instituciones intermediarias para la mediación en la observación, en el desarrollo, así como en el cumplimiento de estos tratados internacionales. La aplicación de los tratados va a estar dado por tres elementos claves. El primer elemento clave es la irretroactividad, o sea, que no hay retroactividad en el desarrollo, en la concepción de esos tratados, en el ámbito territorial y así como en la aplicación de estos tratados. Entonces son elementos claves que vamos a considerar que estos tratados se consoliden como elementos impulsores de las negociaciones entre sociedades, entre estados o entre estados y organismos internacionales para buscar en un fin común optimizar el desarrollo de ambas sociedades.
La interpretación de los tratados internacionales está dada por una regla general que se constituye por el basamento en el cual se determina el tratado, los medios de interpretación y la interpretación de los tratados. Es decir, cuando existe todo el ya reglamento, todo el basamento se debe dar a los medios de interpretación respectivos, así como a la interpretación respectiva de los tratados para generar un lenguaje en el cual todo se encuentre inmerso del tratado, no queden elementos a la suposición y los hechos se desarrollen según se están concebidas las pautas de aceptación o las pautas que van a regir el tratado. La enmienda modificación va a un proceso de enmienda, a un proceso de modificación cuando existen acuerdos que van a ser negociados o renegociados en sustitución a elementos que pueden afectar el desarrollo de uno o varios o de una o varias de las partes, o tan simplemente se llegan a acuerdos para incrementar la amplitud o el ámbito de aplicación de estos tratados. Entonces se llegan a procesos de enmienda y modificaciones previo consenso entre las partes. La nulidad, retirada, suspensión y terminación de un tratado internacional la vamos a ver desde dos puntos de vista. ¿Cuándo se desarrolla la nulidad y cuándo se desarrolla la terminación de un tratado? Con relación a la nulidad, se puede presentar por error o dolo, corrupción o coacción. O sea, error en el desarrollo de una de las partes, dolo en el desarrollo de acciones por una de las partes, corrupción cuando se demuestra con la corrupción por parte de una de las partes, con corrupción en una de las partes que firma el tratado, y la coacción cuando una de las partes se siente coaccionada o se siente que está predispuesta hacia la firma para ingresar a ese tratado. Entonces allí se puede recurrir a la nulidad. Mientras que en relación a la terminación, ¿cuándo se puede terminar ese tratado? Cuando hay consentimiento entre las partes, reducción del número de partes, cuando ambas partes consideren que no se están requiriendo o no se están estableciendo el número de partes necesarias para que ese tratado siga en operación, cuando hay causas relacionadas con la violación del tratado, o sea, cuando no se ha dado todo cual como se planificó o como se desarrolló en el documento, y cuando se presente la imposibilidad del cumplimiento del tratado por una de las partes. Entonces, manifestamos las causas por las cuales se da nulidad al tratado, pero también manifestamos las causas bajo las cuales se da terminación al tratado. En breve rasgo o en rasgos generales, vimos entonces cómo es este proceso del desarrollo de estos tratados internacionales. Es un tema muy amplio, es un tema que requiere debate, es un tema que requiere socialización, razón por la cual los invito a que cada uno de los participantes entre a la plataforma, vea el material que está allí colgado, pero también vea cuál es la actividad que está relacionada como elemento de evaluación. Es una actividad sencilla donde se solicita un análisis en forma individual de cómo se desarrollan los tratados internacionales y mencionar, porque posteriormente los vamos a discutir, vamos a llegar más a acuerdos, a conocimientos profundos por los cuales por los momentos solo vamos a mencionarlos y describirlos brevemente, 5 tratados que se encuentran vigentes en los actuales momentos, de los cuales Venezuela como Estado forma parte de ellos y presenta una estructura así como una interacción favorable. Mi recomendación es que ese análisis sea un análisis crítico, porque como profesionales tenemos ese derecho a potestad de realizar crítica. Entonces el análisis crítico es una vía fundamental para poder realizar estos tipos de socialización. Y que los tratados que vayan a mencionar se relacionen con tratados con los cuales en realidad significan relevancia para la sociedad venezolana. Les repito, en los actuales momentos, producto de la pandemia del COVID-19, se ha incrementado lo que es la actividad virtual, como lo dije, como lo estamos realizando en los actuales momentos.
Y para ello, en el desarrollo de las clases, en el desarrollo de nuestros productos de socialización, de nuestros productos generadores de conocimiento, debemos entonces respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual. Está estableciendo el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, está estableciendo o ha establecido, pero mejor dicho, tratados que se consideran importantes para estos efectos de la socialización y generación del conocimiento. Por, por ser la primera interacción, la primera unidad, este, la considero terminada por los actuales momentos. Me hubiese encantado, hubiese sido fantástico tener la presencia de los participantes para que desarrolláramos la interacción y el proceso de socialización del conocimiento hubiese sido más productivo. Pero por diversas causas no están presentes. Sin embargo, queda abierto la opción del chat para generar cualquier planteamiento, generar cualquier situación o hacer con de conocimiento una necesidad o una característica que presente uno de los participantes. Por el día de hoy, me considero que la sesión está terminada. Repito, es un tema amplio, pero aquí está, por espacio de tiempo estamos consolidándolo y ustedes sí tienen más amplitud de rango para desarrollar ese análisis crítico. Bienvenidos todos nuevamente a este seminario, a este semestre que estamos iniciando, y por acá me encuentro a su disposición para socializar cualquier tipo de conocimiento o ser guía en la formación, en la generación de sus actividades. Mi respeto para todos y salud.